Muy buenas, queridos amigos y compañeros de la SEICAP. Antes de nada, quería dar las gracias a Carmen Fariñas, a todo el grupo organizador, por la distinción de encargarme esta presentación. Una presentación hecha en tiempos difíciles, tiempos de pandemia de COVID, en tiempos de trabajo hospitalario tremendo, y por revisar el año de infección cardiovascular y ponerlo en perspectiva es mezclar nuestra revisión de nuestra temática habitual con lo que ha pasado en cierta medida en el terreno de COVID. Esta es una sesión que yo quería dedicar muy particularmente a Juan Gálvez. Creo que tengo aquí su foto. Esta sesión la ha hecho siempre Juan. Esta es la imagen de cuando le despedimos, de cuando lo hizo por última vez, y me encantaría incluso proponer que en el futuro esta sesión de recapitulación del año llevase el nombre de quien la hizo siempre, que fue Juan. Yo lo que he hecho es tratar de buscar palabras: corazón, endocarditis, mediastinitis, infección relacionada con los catéteres, cirugía cardíaca mayor, cualquiera de esas cosas con la raíz de infección, y con este término, que es con el que me han enseñado a mí ahora a buscar, los core clinical journals, los artículos en revistas clínicas de impacto. Haciendo esta mezcla salían 652 artículos que he tratado de dividiros buscando aquellos que me han llamado la atención, que en general no son espectaculares. Hablando de marcapasos, este trabajo, que es un metaanálisis que recolecta 7 estudios, más de 8.000 pacientes, y que busca algo que yo creo que todos conocemos y aceptamos, pero que ellos documentan bien, que es la relación entre hematoma en la bolsa de implantación e infección del bolsillo. Relación que documentan perfectamente y que, bueno, ahí quede para vuestra referencia. Hay un poquito de polémica sobre el artículo del año pasado también, artículo multicéntrico, randomizado, en casi 7.000 enfermos, publicado en el New England, en el que la implantación del marcapasos en una bolsa impregnada en antibióticos disminuye la tasa de infecciones del marcapaso y la incidencia de complicaciones. Me ha llamado la atención que, además de este artículo, que yo creo que aunque está dentro del año ya es antiguo, la cantidad de matices que varios autores han puesto al estudio, parte en su metodología, y uno de ellos pues señalando que es un artículo con el patrocinio de la industria y que por tanto siembran los 3 artículos una pizca de incertidumbre sobre los resultados. Me parece que el autor contesta adecuadamente y ahí os pongo las 3 referencias. Otro trabajo, el de Birney, habla de los factores de riesgo de desarrollar infección en el material implantado, sobre una población de 19.000 pacientes, en el que hay una tasa de infecciones un poquito por debajo del 1% en el año siguiente. Busca una serie de predictores de infección en el estudio PADIT, que valora con puntos procedimientos previos, número de procedimientos previos que han sufrido estos pacientes, estar o no por debajo o por encima de los 60 años, tener una función renal alterada, ser un inmunocomprometido o el tipo de procedimiento. Con eso, los autores hacen este sistema de score por puntos que nos demuestra que, bien, la población tiene factores de riesgos muy distintos y claramente el acúmulo se correlaciona con un riesgo de infección que va por debajo del 1 hasta casi un 4%. Puede ser de utilidad a efectos de predecir riesgos
en la marcapasos. Ahí veis que ellos estratifican 3 poblaciones, la que tiene entre 0 y 4 puntos, el riesgo de infección es menor del 1, la que tiene entre 5 y 6, 1,4, y la población que tiene más o igual a 7 puntos, que ya estamos por encima del 3%. Lo he encontrado útil por su sencillez y así os lo traigo. Un artículo que me ha llamado la atención porque yo no era demasiado consciente de esta actividad, la reutilización de marcapasos de cadáveres que se limpian, se reesterilizan y se reimplantan en otras personas, normalmente en países pobres. Este estudio se está haciendo en el Canadá y lo que hacen los autores es comparar el riesgo de infección en 1051 casos en los que se implantan este tipo de marcapasos, vamos a llamarles de segunda mano, con los 3.153 que ellos implantan en el Canadá. El mensaje que he tratado de simplificaros es: no hay una diferencia significativa en el riesgo de infección o en otras complicaciones. Por tanto, parece que esta técnica de reutilizar marcapasos de cadáveres o explantados por otras razones funciona y es una técnica segura. Un tema que discutimos, yo creo que siempre, es los centros de referencia para extracción de marcapasos frente al que lo haga cualquiera de los hospitales. Aquí hay un estudio de varios hospitales de Portugal. Son los marcapasos extraídos en 10 años, son 282 marcapasos, 159 enfermos, tienen un seguimiento bastante largo y la complicación, la causa más frecuente de extracción es la infección. Solo precisaron cirugía al 9%, la retirada fue exitosa en un alto porcentaje y valoran el éxito clínico en un 98%, con una tasa de complicaciones de 6 en 159 enfermos. A mí me parece que esto es mejor que lo que yo vivo a diario y que lo que vuelve a hacer es hablar en un país que está próximo al nuestro y de nuestras propias características, de la necesidad de centros especialmente encargados de la retirada de estas líneas. Aquí veis la clasificación por motivos de la extracción y habla de lo mismo, la infección como la causa más frecuente. ¿Qué he encontrado en endocarditis que os pueda interesar? Pues la infección sobre válvula protésica implantada con TAVI o con sustitución aórtica valvular, los ensayos Partner, el 1 y el 2. Hablamos de 8.530 enfermos, 107 con endocarditis, un 5,6 infecciones sobre válvulas protésicas por cada 1.000 personas y año, y no grandes diferencias, no diferencias significativas dependiendo del modelo de implantación. ¿Cuál es el microorganismo más frecuente? Staph aureus. Y en cualquier caso, eso sí, las infecciones en este grupo de pacientes se asocian a una alta tasa de mortalidad. Hay también en endocarditis sobre TAVI un metaanálisis y una revisión epidemiológica sistemática con factores de riesgo y consecuencias clínicas. Lo que hacen es seleccionar 68 artículos que cumplen sus criterios, encuentran 507 infecciones endocárdicas en esta población. Lo que vienen a decir es lo mismo, no hay diferencia entre TAVI y sustitución quirúrgica, y el tiempo de aparición medio de estas infecciones es de 5,5 meses. Microorganismos, me ha sorprendido, esperaba muchos más estafilococos un 25, Streptococcus un 25, exactamente igual, Enterococcus un tercero, hemos negativos un 12% y la no aparición
de otros patógenos, sobre todo de bacterias gram negativas. La mortalidad, la veis, 38%, con diferencias significativas entre cirugía o no cirugía, pero no con la etiología. Muy brevemente paso a contaros algo sobre catéteres. Me ha llamado exclusivamente la atención este trabajo en que pretende utilizar la procalcitonina para predecir las infecciones relacionadas con catéteres endovasculares. Hace un metaanálisis, realmente en el metaanálisis se encuentran muy poco material, solo 7 estudios en 347 pacientes. Me llamaron la atención los resultados. Dice que la procalcitonina tiene un 85% de sensibilidad en pacientes con sospecha de bacteriemia relacionada con el catéter y un 89% de especificidad, que me cuesta muchísimo trabajo creer. En otros aspectos os he comentado también un estudio retrospectivo en el terreno de mediastinitis con 108 pacientes en el que comparan el valor del TAC y del PET en el diagnóstico. Al final, mayor sensibilidad y especificidad del PET frente al TAC. La serie, para ser una serie de PET, me parece importante y bueno, pues es un mensaje de utilización de esta técnica en esos pacientes. 2 trabajos que me han llamado la atención sobre el uso de esteroides durante la cirugía cardíaca mayor. Una en una población infantil, 4 hospitales de China, Brasil y Rusia, son niños con cirugía cardíaca mayor, es un estudio prospectivo y randomizado, comparan desametaxona 1 miligramo por kilo intraoperatoriamente con darsalino, las poblaciones son iguales, el endpoint final dentro de los 30 días es ir mal, muerte, infarto agudo, necesidad de ECMO, parada cardíaca, etcétera. No hubo diferencias entre ambos grupos y por tanto el mensaje es no usar. Y hay un metaanálisis sobre el uso de corticosteroides profilácticos en adultos que sufren cirugía cardíaca mayor, 62 estudios, 16.000 pacientes y tampoco diferencias. Yo creo que, por tanto, nos podemos olvidar de esta utilización de esteroides durante la cirugía. Finalmente, tenemos datos normalmente de datos de mortalidad de procesos específicos. Estos autores coleccionan 8.800 pacientes tras cirugía cardíaca y dan una idea global de complicaciones infecciosas. 4,2%, una densidad de incidencia de 4,2 por 1.000 días de posoperatorio. De manera que me parecen unos datos útiles como referencia. Y quería terminar viendo qué cosas he encontrado que no haya aproximado por síndromes, sino por microorganismos. Lo primero que he encontrado, que me parece de interés, siempre la eterna discusión, bacteriemia por Aureus meticilin resistente, comparación en un ensayo clínico aleatorio, abierto, en 27 hospitales, en 4 países, entre el 2015 y el 2018, entre dar a esta gente vancomdapto solas o hacerlo con la asociación de un betalactámico. Número de pacientes igual. Veis aquí que el punto final compuesto a los 90 días es o muerte o persistencia de bacteriemia al día +5 o recurrencia o fracaso terapéutico. Veis que no hay significación en el endpoint primario ni en la mortalidad entre los 2 grupos, pero sí que hay un poquito más de bacteriemia significativa cuando se usa sola, sin betalactámico, la vancoladapto, compensada con un mayor riesgo de insuficiencia renal cuando se estudia la asociación. La moraleja que yo sacaría de aquí es: en este terreno, no por añadir fármacos se hacen las cosas mejor y no está clara la necesidad de añadir un betalactámico para estos autores. Juan Pericas
de nuestro país, un artículo en American College of Cardiology, la pintura en este momento de la endocarditis enterocócica de la serie Games, compara 516 casos de endocarditis por entero con los 3.380 restantes. Lo que nos viene a decir es que la gente con endocarditis por entero tiene con más frecuencia una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, está más frecuentemente en insuficiencia cardíaca, ha tenido con mayor frecuencia endocarditis previas, tiene como enfermedad de base valvulopatía degenerativa, tiene Charlsons más altos o ocurre con más frecuencia sobre prótesis o sobre la válvula aórtica. En compensación, reflejando lo que Juan nos viene a decir, una población más vieja y peor tiene una mayor incidencia o una mayor recurrencia a la cirugía cardíaca. Epidemiología y evolución de de infecciones de Klebsiellas productoras de carbapenemasa en cirugía cardíaca, un relato narrativo en hospitales italianos. Le afecta esto a un 12% de los candidatos a cirugía cardíaca mayor que tienen colonización. Esto es, datos que solo nuestros colegas italianos pueden proporcionarnos. Entre un 3 y un 10% de los pacientes que están colisionados por estas cepas desarrollan infecciones y esas infecciones se asocian a un 33% de mortalidad. Los autores aprovechan a contarnos que estamos ante una era con nuevos antimicrobianos para tratar a estas infecciones. Y pasando de las bacterias a la cándida, factores de riesgo de candidemia tras cirugía cardíaca mayor, un estudio multicéntrico de casos y controles, retrospectivo, de nuevo, nuestros colegas italianos activísimos y trabajando con muchísimo entusiasmo, varios de ellos queridos amigos y conocidos, 8 hospitales, 74 casos frente a 148 controles. Lo que vienen a decir es que los factores independientes de candidemia que encuentran en esta población son el tener una clase funcional de la New York alta, 3 o 4, y el haber usado previamente o carbapenémicos o fluoroquinolonas. La mortalidad de la candidemia a los 30 días fue del 53%. Y, lógicamente, el shock séptico se asoció con mayor mortalidad. Me parece una revisión interesante en un campo muy específico como el nuestro y, por tanto, os la he incluido. Esto es lo que a mí me ha llamado más la atención en el terreno de las infecciones cardiovasculares. No podemos olvidar que desde enero para acá todos nuestros ojos y todo nuestro mundo se ha centrado en el COVID, que el COVID nos ha impregnado a todos y a todas las especialidades y que, por tanto, a los organizadores les ha parecido pertinente que yo dé unas pinceladas sobre COVID y COVID y corazón que pueden ser útiles sobre todo a los compañeros que estén más alejados del mundo de la infectología o que esto les haya salpicado menos. Para gente naif que realmente haya logrado abstraerse de todo esto, coronavirus son virus esféricos, tienen un aspecto de corona, tienen unas proyecciones muy llamativas como espículas y tienen un tamaño distinto que oscila entre los 60 y los 220 nanómetros. Son virus que conocemos desde finales de los 70, que durante 30 años los hemos asociado a enfermedades sencillas y de poca importancia, a rinitis, pero que ya comenzaron a enseñar la patita en el año 2003. Aquí os he puesto una serie de virus que nos han llamado la atención a lo largo del siglo XXI, desde los metaneumovirus humanos estrenándose en el 2001, a los coronavirus tipo SARS, el que hoy sería el SARS coronavirus 1,
con la epidemia del 2003. Después veis que ha habido otros coronavirus descritos y dando poca guerra, y en el 2012 sufrimos todos la epidemia de MERS, y el final del 19, comienzo del 20, nos ha sorprendido con esta epidemia de coronavirus en la que seguimos y en la que no sabemos cuánto vamos a seguir. Esto, que comenzó en China como una enfermedad local y controlable localmente, nos ha demostrado a todos cuánto nos podemos equivocar cuando las predicciones se hacen sobre el futuro y no sobre el pasado. Perdonadme la broma. Veis la extensión que esto ya tiene en este momento. Los países que están en claro es que tienen menos casos o que no los cuentan. Hay países tremendamente afectados en Europa. El nuestro es uno de ellos. Y mirar, por ejemplo, la visión que tendríamos en la fila de arriba, mirando a nuestro Ministerio de Sanidad y Consumo el 11 de mayo, y la visión que tendríamos haciendo lo mismo hace unos días, el 5 de octubre. Estamos hablando en España de un salto de 220.000 casos, que ya no estaba mal, a 789.000, en Europa de 1.700.000 a más de 5 millones, y en el mundo de 4 millones a 33 millones. Parece que la comparación es espectacular y que es un motivo de reflexión. Hablamos de un virus inicialmente surgido, o creemos eso, entre los animales del mercadillo de Wuhan, que pronto se demostró con una capacidad excelente de transmisión de humano a humano. Hoy sabemos que el mecanismo esencial son las microgotitas, pero van apareciendo datos que hablan que puede aparecer suspendido en aerosoles y ser transmisible, puede ser viable en superficies, aunque no mucho tiempo, y es un virus que se elimina por heces, por semen, y que puede estar presente en la sangre. Sobre el mecanismo de transmisión y el riesgo de contagio discutimos todos los días, pero porque no entramos en la profundidad de las distintas situaciones. La transmisión a partir de un contacto puede ir todo el camino desde un 0 a un 64%. Eso depende mucho de la carga viral, de la persona donante, de la proximidad con la que estamos ante esa persona, de que tengamos o no una protección con mascarilla, del tiempo de exposición. De manera que nos movemos en cifras tremendamente dispares. Desde la adquisición del contacto con el virus, calculamos una mediana de 4 o 5 días de tiempo de incubación, y hoy yo creo que todos sabemos bien que los factores de riesgo más claros son el ser mayorcito, mayor de 65 años, la insuficiencia renal crónica, un índice de masa corporal superior a 30, tener enfermedades pulmonares o cardiopatías previas, diabetes o hipertensión. Y quizás nos ha sorprendido un poco en toda esta epidemia que lo que parecerían factores de riesgo más lógicos, estar de alguna forma inmunodeprimido, ser un VIH, ser un paciente oncológico, pues aunque se demuestran los estudios que se van haciendo que aumenta un poquito el riesgo, la proporción no es la que habríamos esperado. Si hablamos de los marcadores inflamatorios que marcan un mal pronóstico, hemos tardado un poco en darnos cuenta, pero lo tenemos claro: un dímero de alto, una proteína C reactiva elevada, elevación de la LDH, una troponina aumentada, una ferritina, una CPK, unos linfocitos bajos o el descenso de CD4 y CD8. Yo creo que esto lo asumimos muy claramente hoy como factores de riesgo. Cuando uno ve y hablamos de mortalidades, aquí hay que fijarse en la población que se tiene. Los datos primeros de China hablaban de una edad media de 40 años, lo que aquí hemos ingresado especialmente en abril y en marzo y abril ha sido una edad media de 61. En nuestra propia casuística tenían cardiopatía un 22% de los que ingresaban,
un 19% diabetes, neoplasias un 11%, eran EPOC un 10%, enfermedad renal crónica o hepatopatía. Es decir, hemos tratado una población muy mala. Sin embargo, la inmunosupresión estaba presente solo en un 5% de la gente. A mí me ha sorprendido, de los datos muy recientes, que he tratado de comentaros algo de lo más reciente aparecido, este estudio norteamericano con 190.000 pacientes que tienen determinaciones de niveles de vitamina D y en los que el riesgo de adquirir COVID es inversamente proporcional a los niveles de vitamina D. Ya os podéis imaginar la especulación a que todo esto va a conducir y los intereses que va a mover. Pero me ha parecido un artículo de enorme dimensión y conceptualmente importante como riesgo de infección y niveles de vitamina D. Este es un virus que sabemos todos que se liga al enzima conversor de la angiotensina. Sabéis perfectamente que ha motivado en vuestra área de conocimiento, la cardiología, el saber si aquí deberíamos de suprimir los fármacos que inactivan el enzima conversor de la angiotensina. El enzima hace una labor fundamentalmente ligadora, porque luego los mecanismos de penetración dependen más de proteasas del huésped, algunos de ellos mediados por furina, y lo que se ha demostrado es que este virus, comparado con otros coronavirus, tiene mayor receptor, afinidad por el receptor AC2 y por tanto eso media una penetración mayor. Sabemos también que estos receptores son muy abundantes en el tejido graso y que probablemente eso explica parcialmente el mayor riesgo de los pacientes con obesidad. Se ha discutido mucho sobre si hay una predisposición racial o genética. Yo creo que la racial ha quedado relativamente clara hasta ahora en los estudios norteamericanos. Sí, la población negra o la población hispana tiene mayor riesgo de coronavirus, pero no por ser negra o hispana. Dicho sea de paso, además, porque lo hispano no es una raza, es una cultura, sino porque hay unos condicionantes sociales de forma de vida, de proximidad, etcétera, que marca esa diferencia. De manera que el concepto que yo tengo actualmente es no impacto racial, pero probablemente sí algún impacto genético. Estos autores ingresan a 2 parejas de hermanos que tienen un coronavirus grave, estudian las familias, hay una mutación en el cromosoma X en ambas familias, les sorprende la mala evolución en gente joven, y esta mutación se asocia a una menor producción de interferón gamma en respuesta a imiquimod. De manera que esto es probablemente el comienzo de una serie de estudios que puedan determinar que hay factores genéticos que hacen que alguna población tenga un mayor riesgo. No os voy a contar nada de lo que habéis visto y vivido, placas de toras cuando hay neumonía horrorosas. Inicialmente los chinos nos hicieron creer que esto era una enfermedad neumónica, o aprendimos que tienen neumonía algunos, pero que la mayoría no la tiene. Tardamos en darnos cuenta hasta que casi los enfermos nos insistían en el valor de algunos signos, como la anosmia o la disgeusia. Hoy creemos que en el contexto que lo que tenemos son relativamente sensibles. Yo he visto algún artículo con más de un 50%, pero altamente específicos en el momento en que nos movemos. Nos sorprendieron también los pacientes con unas lesiones cutáneas que nuestros amigos dermatólogos enseguida han clasificado como de pseudosabañones o como erupciones vesiculares o con rash importantísimos, y por tanto una demostración más de que hablamos de una enfermedad multisistémica en la que nadie sobra, y desde luego menos nuestros compañeros de dermatología. El corazón. Desde el principio llamó la atención, por ejemplo, este paper recoge el metaanálisis de datos que van solo, datos chinos, claro, solo hasta marzo del 2020. Ya había 28 estudios
demostrando que se alteraban con frecuencia los marcadores cardíacos y que la gravedad del COVID se asociaba a este daño cardíaco y que a mayor daño cardíaco, claramente mayor mortalidad. ¿Cuáles eran los factores de riesgo de enfermedad y de muerte? Desde luego, entre la gente enferma con COVID, veis en este artículo chino también que la hipertensión, la diabetes y la enfermedad coronaria estaban presentes de base en una proporción significativa. Cuando miraban la población de fallecidos, la proporción era muchísimo mayor. Corazón y el coronavirus se relacionan de muchas maneras, por los factores de riesgo, por las vías en que el virus altera la regulación del sistema inmune, produce citoquinas y altera la cascada fibrinolítica, se caracteriza por la disfunción cardíaca expresada de formas muy distintas y también en disfunción vascular. De manera que virus y corazón no tengo que enseñaros nada, sino al contrario, a los cardiólogos y a los cirujanos cardíacos se relacionan intensamente. Hay alteraciones de la troponina en esta población, hay arritmias cardíacas, hay pacientes que se presentan con miocardiopatías, con tromboembolias y con accidentes vasculares en todos los territorios, incluido en el territorio cerebrovascular. Si miramos los niveles de troponina y en los artículos del último año que yo he revisado, lo que he encontrado en grandes series es que entre un 17 y por lo menos un 28%, y todos son congruentes en decir que se asocia la elevación a un mayor riesgo de muerte. Hay elevaciones del electro, las hay infartos con ST elevado. Cuando esto ocurre, la mortalidad en este estudio de una carta al New England, 72% de mortalidad. Miocarditis aguda y COVID. He cogido los artículos que revisaban ya la literatura. Lo que se revisan son series pequeñas de casos de miocarditis. Ocurrían en gente con edad media de 50 años, menor. Hay una serie que son 16 casos, no es nada muy elevado. No se sabe muy bien la causa del daño miocárdico. Aumenta la demanda de oxígeno por hipoxia, es el riesgo de microtrombosis, es la llamada miocardiopatía del estrés, es las tormentas de citoquinas proinflamatorias lo que la causan. Realmente no lo sabemos. El daño miocárdico se estudia en esta revisión, en que seleccionan 6 estudios, 11.600 pacientes, y encuentran una prevalencia de daño miocárdico general del 20%, con un rango que va de un 5 a un 38. Las causas están de nuevo revisadas aquí y no os las repito. ¿Puede presentarse el COVID-19 con pericarditis? Sí, lo que ocurre es que solo hay prácticamente casos clínicos aislados, y el tratamiento común en estos enfermos ha sido la administración de corticoides. ¿Qué sabemos de la enfermedad trombótica en estos enfermos? Que es tremendamente frecuente, que incluso en este artículo que me llamó la atención, si se cogen pacientes de UBI que ya reciben heparina profiláctica y se hace una ecografía sistémica en las venas de las extremidades inferiores, hay trombosis venosas profundas en un 85% de estos pacientes. ¿Qué pasa cuando operamos a alguien de cirugía cardíaca y ya tiene un COVID o lo adquiere inmediatamente después? Pues que tiene un 10% de mortalidad global y que un 25% de esos pacientes desarrollan neumonía. ¿Qué ha pasado con los servicios de enfermedades cardiovasculares en el Reino Unido? ¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia? 9 hospitales ingleses
comparan los datos de la pandemia y los retrospectivos, les han bajado los ingresos con relación al año anterior un 58% y están viviendo los gravísimos efectos indirectos sobre nuestra población de la pandemia. Querría comentaros yo algo del tratamiento. Bueno, no es mi misión. La oxigenoterapia es la esencia del tratamiento del paciente con coronavirus. Sabed que si uno busca en el Clinical Trials cuántos estudios sobre tratamiento de esta enfermedad están en marcha, superaban hace un mes que hice esta búsqueda los 2.800. Sin embargo, esos han producido poca información sólida. A mi juicio, la información sólida es que hemos hecho, yo creo, bastante iatrogenia, que el opinavir, ritonavir, el Kaletra, básicamente no ha funcionado en esta enfermedad. Algún dato reciente sugiere que sí ha podido funcionar en el SARS-CoV-1, pero no en este caso. La mortalidad es la misma. Nos hemos cansado de dar a hidroxicloroquina con una fe que mueve montañas y conmovedora. Después de más de 200 ensayos clínicos en marcha, muchos ya publicados, realmente no se ha demostrado efecto beneficioso. Hemos hecho algún daño cardíaco seguro, tanto administrándola precozmente como tardíamente. Fármacos activos frente al virus, Remdesivir, primer estudio en China sin diferencias significativas, ni en el tiempo de curación ni en la mortalidad. Después, datos preliminares muy recientemente, no me ha dado tiempo ni a hacer la diapo, reconfirmados, un estudio doble ciego multicéntrico y controlado con placebo, que demuestra que Remdesivir es mejor que placebo, tanto en el tiempo de recuperación como el tiempo de mortalidad, si se administra a pacientes muy graves que normalmente tienen ya distrés respiratorio o están en unidades de cuidados intensivos. No se ha demostrado eficacia en pacientes con enfermedad moderada, hasta donde yo sé. Bien, otros fármacos están en marcha. Favipiravir es un ejemplo solo. Es un fármaco ya usado, aprobado en China para el tratamiento de COVID y en Japón para la gripe, pendiente de los resultados de ensayos clínicos. ¿Se puede tratar a estos virus con sueros hiperinmunes? Pues he cogido el artículo más reciente. Los sueros hiperinmunes se han utilizado ya, aunque el artículo que he referentado es de 20.000 pacientes hospitalizados en más de 30.000 casos en Estados Unidos. Es una terapia segura, es una terapia aparentemente eficaz, con mejor respuesta cuando se administra pronto y cuando se hace con donaciones de pacientes con altos niveles de anticuerpos. A mí me da la impresión de que esto lo estamos utilizando menos, quizás, de lo que debiéramos. Esto quizás porque, bueno, la industria produce fármacos y esto lo producen nuestros colegas infectados. No sé si es una crítica demasiado acre. Tenemos que tratar la cascada inflamatoria. La tormenta de citoquinas es inmensa, no necesito resoltárosla. Hemos discutido durante un tiempo si los esteroides valían o no. Parece claro que no valían incluso podían ser peligrosos para los pacientes con menos gravedad. La aparición del recovery con los datos de la desametaxona nos ha ayudado en pacientes graves en estas cantidades y en estos tiempos. La desametaxona parece útil. ¿Qué estamos haciendo? Extrapolar que esto hace de la metaxona un fármaco universal en mayores dosis y para ampliar y administrar a todo el mundo. Hay bastantes estudios en marcha ya con tocilizumab. Estamos pendientes de que salga a la luz los grandes ensayos clínicos. Una de las cosas que han aparecido son datos de los primeros 100 pacientes tratados con síndrome de estrés respiratorio en Brescia por nuestros colegas italianos. Respondieron el 77% y, por tanto, seguimos con esperanza. Hay la cohorte española que se asoció con un riesgo de disminución, de muerte
ingresados en UBI, pero solo en pacientes que tenían una proteína C reactiva muy elevada y no en los que no la tenía. Hemos utilizado también fármacos con acción no solo frente a interleuquina 6, sino contra interleuquina 1, anakinra. Lo que hay es anecdótico y yo no puedo ofreceros ningún resultado en este momento. Hemos aprendido cosas de nuestros colegas de intensivos y de hematología sobre cómo tratar el problema de la coagulación en estos enfermos. No me da tiempo a entrar en ello. Solo quiero mencionaros para terminar en el campo que es más de la infección, que aproximadamente un 10% de esta población, creo que es la diapo siguiente, estos de nuestros 1088 primeros enfermos adquieren una infección nosocomial que se asocia a un riesgo de muerte muy alto. Generalmente está relacionado con el uso de catéteres, con el uso masivo de esteroides y con haber administrado masivamente antibióticos que no eran necesarios. Vaya mi crítica sobre eso que hemos hecho. ¿Cuál es la perspectiva? Sabemos que la gripe ha disminuido en sitios donde hay una protección ambiental frente a COVID con mascarillas y distanciamiento. Eso es nuestra esperanza para esta campaña. Sin embargo, tenemos algunos datos de que cuando se adquiere gripe y COVID simultáneamente se duplica prácticamente los problemas y la mortalidad en estos pacientes. Esta es una cifra, una gráfica nada más para enseñaros qué ha pasado en nuestro hospital con las tasas de bacteriemia relacionada con el catéter en los años previos y en los años y en el año este del COVID. Se han multiplicado impresionantemente, muchísimos pacientes, muchas veces tratados en UBIs por gente sin la debida experiencia, con pacientes en pronon que es difícil controlar el manejo del catéter y su cuidado, y estas han sido las consecuencias. Discutimos si puede ser bueno estar recibiendo estatinas para el COVID, hay información sobre eso, y con esto, y que creo que cumpliendo exactamente los 45 minutos que se me han dado, y de esta revisión que siempre es un poco pesada y sistemática, pero bueno, quede ahí colgada por si a alguien le vale, quería daros mis 5 conclusiones. Uno, la primera y más importante, ni nos olvidamos ni nos olvidaremos de Juan Gálvez. Su recuerdo es estrecho, intenso para todos nosotros. Era, además de un magnífico infectólogo, un gran compañero y un señor. Esta sesión, a mi juicio, si a la Junta Directiva le parece oportuna, debería de llevar su nombre, porque es la que él hizo. El año ha estado ensombrecido por el COVID y sus consecuencias, y hemos tenido menos material del que normalmente manejamos, endocarditis y infecciones cardiovasculares. Se han producido, sin embargo, algunas contribuciones que he tratado de presentaros, las que yo he seleccionado, y el SARS está claro que afecta con preferencia a cardiópatas, su mortalidad es mayor en enfermos del corazón, se puede presentar con daño miocárdico, con miocarditis, con trastornos del ritmo, con fenómenos trombóticos y con fenómenos embolígenos. No me resta más que agradeceros la distinción y el cariño que siento porque me hayáis encargado esta charla de Juan, y que sé que es imposible el que yo pretenda haberla hecho como él la hacía siempre y cómo nos deleitaba con ella. Muchas gracias y nada más.